Sean todos bienvenidos en esta tarde en el nombre de Jesús a este magazine de cada 15 días de Entre Nosotras. Hoy con un tema muy importante. Yo sé que Dios va a hablar a nuestra vida, pero antes quisiera yo compartir esta pantalla con mi hermana Mónica. Dios te bendiga, hermana Mónica, ¿cómo estás? Bendiciones para todos en esta tarde. Un saludo muy especial en el nombre de Jesús, medianita preciosa. Dios me la bendiga mucho. Un saludo especial a todas las personas que se van conectando a esta hora a nuestro programa Entre Nosotros, el magazine de hoy, que tenemos de verdad un tema súper importante, un tiempo especial. Bueno, ya saben que nuestro magazine tiene de todo un poquito, así que estén listas, prepárense porque esta tarde vamos a tener un buen tiempo y un buen momento para compartir entre nosotras. Así es, mi Moni. Saludando a todos los que nos ven a través de YouTube, en la página de Solo para ti Mujer y ahí en Facebook, quienes se conectan hasta ahora, sean bienvenidos en el nombre de Jesús. Y saludando también a mi hermana Keila, que está ahí siempre detrás de cámara, muy pendiente de que este programa llegue a todos nosotros. Pastor Ramón, Dios le bendiga, sea bienvenido usted, su esposa, les amamos. A nuestra hermana Ariana Rizzo, que es la directora de este programa. Ahí está mi esposo, Dios te bendiga, amor. Sean todos bienvenidos en el nombre de Jesús. Y mientras usted está ahí, mientras damos inicio a este programa, qué bueno que usted comparta esta transmisión, pues yo sé que va a ser de gran bendición para todos nosotros. Yo sé que el tema que vamos a tratar hoy es algo que no se trata mucho, pero que es muy necesario para la vida de todos nosotros, para nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adolescentes. Es un tema muy importante para todos nosotros. Pero antes, nuestra hermana Mónica tiene algo muy importante para nosotros en este momento. Entonces, mi Moni, sigue tú. Claro que sí, Dianita, como tú decías, hoy vamos a tocar un tema muy especial, de esos temas que son, digo yo, que son como candentes, de esos temas que hay Total. que tener muchísimo cuidado también, mucha mesura al hablarlos. Sin embargo, pienso que hay que hablarlos porque la gente lo habla abiertamente, sin, digamos, ningún cuidado para cuidar a los niños o para cuidar a ciertas personas. Entonces, pues nosotros que conocemos la palabra de Dios y que sabemos cuál es la verdad, debemos hablarlo, ¿no? En la medida en que el Señor nos lo permita hacer y de la forma correcta. Así que estén pendientes, no les vamos a decir todavía cuál es el tema para que estén ahí, vea, como que, uy, esto está como raro, ¿de qué es lo que van a hablar hoy? Estén pendientes porque el tema está muy bueno. Y antes de ir al tema, entonces yo les quiero invitar para que vayamos a un corto video sobre un dato curioso. Así que quiero dejarlos con este video. Hermana Keila, por favor, gracias.
Bueno, qué excelente dato curioso, aunque yo creería también que son datos que, más allá de ser curiosos, son datos que tienen gran relevancia y que deberíamos de exponerlos más a menudo, ¿no? Sobre todo Sí, ahorita que se levantan tantas ideologías y pensamientos humanos que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Porque son solo sí, eso, pensamientos. Pero vemos allí, hermana Diana, yo no sé, pero me llamó la atención el primer dato curioso y es que ahora notamos por qué las mujeres somos tan aceleradas, un poco más que los hombres, ¿no? Y es sí, que nuestro claro, corazón late más rápido que el de ellos, ¿no? Somos un poco más exacto, aceleradas, más ansiosas, queremos las cosas así, ¿cierto? De sí, verdad que ser mujer es una gran bendición, ¿verdad, hermana Diana? amén. Yo creo que cuando Dios hace todo perfecto y cuando Amén. Él dijo varón y hembra es porque nos complementamos el uno al otro. Y yo creo que es momento, ¿cierto, hermana Mónica, de como de dar apertura al tema de hoy? Y es el extremo de la vanidad 2. Acuérdense que hace 15 días hablábamos también del tema con nuestras hermanas, de lo que es como la vanidad, del tema de la ideología, sino que ustedes saben que esos son temas en la actualidad muy delicados, pero por lo delicados que son, hay muchos niños, adolescentes, jóvenes que están de pronto luchando con este tema. Y para hoy o sea, no pudimos haber encontrado mejores expositores de este tema, que es nuestro pastor Jairo Araujo y su esposa Ángela Vallejo. De verdad que es un honor tenerles acá. Y yo sé que Dios ha preparado este tema, porque es que lo necesitamos. Uno en el oficio de esposa de pastor, ve muchos de esos temas, ve muchos temas que estos hombres y estas mujeres luchando porque dentro de sí, desde la niñez o en la adolescencia, han causado estas heridas de decirles, oigan, no, es que usted parece gay, usted parece estas cosas que afectan la vida de las personas. Entonces, yo no sé, mi Moni, ya dijimos cuál es el tema de hoy, entonces no sé si tú das la bienvenida a estos invitados que tenemos el día de hoy. Claro que sí, Dianita, gracias. Bueno, yo quisiera entonces que la hermana Keila nos colocara en pantalla a nuestros invitados de esta tarde. Hoy, para la gloria y honra del Señor Jesucristo, tenemos a una pareja hermosa, una pareja que además es ya muy conocida en nuestro país, una pareja admirable, una pareja que sirve al Señor. Y bueno, que yo sé, como decía la hermana Diana, que tiene, digamos, la palabra o la enseñanza correcta para, para, para este tema que yo decía al principio, hermano pastor Jairo Araujo y su linda y hermosa esposa. Es un tema candente, es un tema bien delicado, pero que necesitamos hablar. Así que bienvenidos a nuestra sala de Entre Nosotras. Salúdenos, por favor. Ok, bueno, doy gracias a Dios en este día por este privilegio de poder estar juntamente a mi amada esposa y con ustedes en este magazine, en este espacio, como lo decía nuestra hermana Mónica, diseñado para abordar todo tipo de tópicos, todo tipo de temas, y obviamente a la luz de la revelación, a la luz de la realidad, a la luz de la experiencia, que es la verdad de la palabra del Señor. Y damos gloria al Señor por la vida de cada uno. En especial, quiero aprovechar este minutito para saludar a todos ustedes que hacen parte de este espacio. Mi hermana Mónica, gracias también por la invitación. A todos y cada una de las que hacen parte, sé que hay tanto varones como mujeres, pero especialmente mujeres maravillosas detrás de este gran equipo, porque este es uno de los programas de Solo para ti, mujer, y para nosotros es un gran honor estar con ustedes. Mi esposa también desea saludarles. Amén, amén. Dios les bendiga a todos mis hermanos, hermanas que nos escuchan en esta tarde. Doy primeramente gracias a Dios por la oportunidad tan grande, por el privilegio tan inmerecido de estar aquí para transmitir la palabra de Dios. Yo siempre digo, estos espacios son una bendición realmente
Es una bendición para todos los jóvenes, para todas las personas que quieran aprender, que quieran retroalimentar, que quieran edificarse con la palabra de Dios. Y qué bueno esta oportunidad para compartir un momento y dar a conocer y transmitir los pensamientos de Dios a todas las personas. Qué bueno que esto se difunda y que muchas personas sean alcanzadas mediante su palabra. Yo le doy gracias a Dios, gracias a todo el maravilloso equipo de este magazine entre nosotras, y yo sé que será una gran bendición. Amén, así es, mi hermana Ángela, mi hermano Jairo, mi pastor Jairo. Y qué bueno que entonces en este momento vamos a empezar y vamos a entrar en este tema que, como el pastor decía, es bastante profundo, es bastante complejo, es bastante necesario en este tiempo. Y vamos a empezar con la primera pregunta, pastor, en esta hora, en el nombre de Jesús. En cuanto a la vanidad, ¿cómo podemos saber los límites que debemos tener sin caer en extremos incorrectos como hombres y mujeres? Ok, bueno, vamos a tomar entonces este tiempo para aprovechar para responder esta importantísima pregunta. Mi esposa va a dar una parte muy, muy relevante, va a compartir con ustedes, a toda la audiencia de este maravilloso programa, también que Dios les bendiga. Y luego estaré dando también algunas puntadas para profundizar en cuanto a ello. Amén. Bueno, bendiciones, y bueno, nos remitimos al tema en cuestión, que es el tema de la vanidad. Y la pregunta es, ¿qué límites debemos tener en cuenta o no caer en esos límites? ¿Hasta dónde podemos llegar en este aspecto tan importante como es la vanidad? Y para eso quiero empezar diciendo que muchas veces se asocia el término vanidad solamente a las mujeres. Tradicionalmente se ha dicho o se asocia el término vanidad con mujer, pero no es así. Nosotros sabemos que esto también puede incluir al hombre. No solamente somos las mujeres, sino también los hombres. Ninguno de nosotros somos exentos de caer en un pecado, en un error, en una debilidad. No hay algo que sea específicamente para hombres o para mujeres, sino que somos seres humanos y por ende estamos inmunes o susceptibles también a cometer errores y, bueno, a caer en pecado también. Para eso vamos a hablar acerca de qué es la palabra vanidad. La palabra vanidad proviene del término vano. Nosotros sabemos que vano hace referencia a algo pasajero, algo que se acaba, algo que termina. Un ejemplo, las cosas que hay en este mundo. Las cosas que hay en este mundo simplemente son pasajeras. Algún día terminarán, algún día se acabarán, o sea, son vanas, son huecas. Asimismo es la belleza y la juventud. Ninguno de nosotros, ninguna persona, por más bella que sea, por más joven que sea, su belleza será eterna. Este es solamente un periodo, esto terminará, esto se acabará. Por eso no debemos hacer énfasis en la belleza, en la apariencia, sino más bien en las cosas más importantes, que son ya las internas, las espirituales. Entonces, la pregunta es, ¿cómo saber si estoy excediendo esos límites de la vanidad? Y para esto, yo quiero que hagamos una diferencia. Quiero que comparemos la palabra autoestima equilibrada o amor propio con la palabra vanidad. Vamos a hablar acerca del amor propio. El amor propio es conocerse y aceptarse, es valorarse, es amarse tal y como es. Una persona que tiene amor propio o una autoestima equilibrada es consciente de sus errores, es consciente de sus defectos, porque el hecho de que nosotros nos valoremos y nos queramos, nos amemos, no quiere decir que seamos inconscientes de nuestras imperfecciones, de nuestras debilidades, porque como ser humano nosotros sabemos cuáles son esas cositas que no nos gustan de nosotros mismos, pero a pesar de eso nos amamos, a pesar de eso sabemos que tenemos una valía, sabemos que tenemos un valor que es dado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una autoestima sana, una autoestima equilibrada es pensar, como dice la palabra de Dios, es pensar con cordura de sí mismo.
es pensar que no soy ni más ni menos que la otra persona, es saber y estar segura que soy única, que Dios me ha dado un valor especial, que Dios me dio un diseño especial y eso me hace sentirme segura de mí mismo y eso me hace sentirme feliz, sentir confianza en mí mismo. Entonces, un hijo de Dios que sabe que vale mucho, un hijo de Dios que sabe que tiene una autoestima que está forjada en Cristo, va a aprender también a reflejarlo en su apariencia. Y vamos a hablar acerca de esto. Si nosotros sabemos que tenemos un valor y una autoestima basada en Cristo, entonces nuestro cuerpo lo va a reflejar. No hay nada de malo que una mujer de Dios, un hombre de Dios, se arregle, trate de que su cuerpo esté lo mejor presentado posible, porque la palabra de Dios dice en 1 Corintios 10:31, dice, entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Dice, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, y ese cualquier otra cosa, también ahí está incluido el arreglarse, el vestirse, nuestra apariencia, cómo nos presentamos ante el mundo. Y dice que lo debemos hacer para la gloria de Dios. Entonces, un hijo de Dios o la apariencia del hijo de Dios debe dar gloria a Dios primeramente. Y también en nuestra apariencia física también está comprometido nuestro testimonio. Nosotros somos cartas leídas, nosotros nos estamos presentando ante el mundo y ellos van a ver cómo se viste, cómo se arregla, cómo es la apariencia del Hijo de Dios. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, tener en cuenta que si tenemos autoestima sana, autoestima equilibrada, nos vamos a amar, nos vamos a querer y ese amar requiere también cuidar nuestro cuerpo, hacer que nuestro cuerpo sea decoroso, sea bien visto, sea bien arreglado, pero todo para darle la gloria a Dios. ¿Cómo puedo saber entonces cuándo ya estoy excediendo esos límites de la vanidad? Cuando ya estoy cruzando esa delgada línea entre la sana autoestima y la vanidad. Que dijimos que la vanidad sí es un término completamente negativo, significa arrogancia. Bueno, entonces vamos a dar algunas pautas para saber si yo estoy cruzando esa delgada línea. Y la primera es cuando siento la necesidad de destacar ante los demás. Si usted siente la necesidad de destacar, si usted se analiza a sí mismo y analiza cuál es su motivación para arreglarse, para vestirse, para presentarse entre los demás, si su motivación es querer destacar, ser apreciado, ser admirado, ser el número uno, ser al que más admira, ser el mejor vestido, solamente para impresionar a las demás personas, créame que está cruzando ese límite de la vanidad. Porque como lo habíamos dicho anteriormente, todo lo que nosotros debemos hacerlo para la gloria de Dios y no para que los hombres nos aprecien, para que los hombres nos admiren, para que las personas miren qué bonitas estamos o cuán arregladas estamos. Entonces, si usted siente la necesidad de destacar, déjeme decirle que sí está cruzando esa delgada línea de la vanidad. Segundo, descuidar aspectos fundamentales de mi vida. Quiero poner un ejemplo. Si más importante para mí es mi apariencia, cómo me veo, mi forma de vestir, mi ropa, si más importante es eso que mi vida espiritual, entonces estamos mal y estamos cayendo en uno de esos límites. Las mujeres y los hombres que son vanidosos pueden centrarse demasiado en su propia apariencia, en cómo se ven y pueden descuidar aspectos fundamentales o prioritarios de su vida, como es sus necesidades espirituales, emocionales y sus necesidades cotidianas. Muchas veces se descuida las necesidades de los hijos, del esposo, de la familia, por gastar mucho más dinero en vanidad, en ropa, en apariencia, pero sabemos que siempre las prioridades serán nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional y las cosas que nos rodean, las cosas cotidianas.
Tercero, buscar la aprobación excesiva de los demás. Si nosotros buscamos esa aprobación excesiva de los demás, estamos cayendo en un límite de la vanidad. La vanidad también puede producir esa preocupación excesiva de cómo nos ve el mundo y puede llevar a la dependencia de los demás para definir nuestra autoestima. Entonces, mi autoestima ya no dependerá de cuán valiosa soy para Cristo, sino de cómo me ven las demás personas. Cuarto, distorsionar el diseño original de nuestro cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? Este es un límite muy peligroso. Es que Dios nos hizo con un diseño único. Nos hizo hombres, mujeres, y a la mujer y al hombre nos diseñó de manera diferente. Entonces, ¿qué hace hoy en día las personas que no se sienten a gusto con su apariencia o con su identidad? Buscan aumentar, quitar o modificar su cuerpo. Ejemplo, aumentar, puede ser aumentar las mujeres, aumentar su busto, quitar grasita de la cintura, bueno, de cualquier parte de nuestro cuerpo, modificar mi nariz, modificar mis labios. Entonces, todo eso, esto es una tendencia ahora y ya siempre va cogiendo como más vuelo esto en las mujeres y en los hombres. Pero lo peor de todo es que muchas veces se quiere modificar e ir en contra de nuestra misma naturaleza, de nuestra misma anatomía, nuestro diseño divino y nuestra biología. Dios nos hizo hombres y mujeres, pero Satanás también ha ido ganando terreno en esto, que él quiere que los hombres y las mujeres modifiquen su cuerpo tanto que vayan en contra de la naturaleza, en contra de cómo Dios nos hizo. Hombres operándose para ser mujeres y viceversa, mujeres queriendo ser hombres. En nuestro cuerpo, nosotros no debemos caer en ese límite de vestir y arreglar nuestro cuerpo en contra de ese diseño divino. Como decíamos, la mujer es una mujer delicada, es un vaso frágil y hay un tipo de ropa, hay un tipo de accesorios específicamente para la mujer y hay otras cosas que son específicamente para los hombres. La mujer debe vestirse como tal, con delicadeza, con elegancia. Y los hombres, como dice la palabra de Dios, portaos varonilmente. Ellos deben resaltar por su masculinidad. Entonces ahí miramos y doy paso también a mi esposo para que él ahonde más en este aspecto de que vamos, que estas personas van en camino a a un detrimento del pecado. Entonces miramos que muchos hombres caen en la raya del metrosexualismo y las mujeres también, el querer ser como hombres y querer adoptar roles o apariencias que no corresponden a su diseño divino. Ok, bueno, creo que hemos escuchado ya una información bastante relevante y yo quiero puntualizar algunos aspectos referente a esta tremenda pregunta acerca de cómo podemos reconocer los límites que debemos tener sin caer en extremos incorrectos como hombres o mujeres. Y bueno, sobre todo teniendo en cuenta que el enfoque de este tiempo es más exclusivamente hacia personas con cosmovisión bíblica, con cosmovisión cristiana. En ese orden de ideas, como acabamos de escuchar, mi esposa ya hizo una exposición acerca de lo que implica la vanidad propiamente. La vanidad, algunos sinónimos de ella es engreimiento, presunción, envanecimiento e incluso inmodestia. En ese orden de ideas, lo que voy a hacer para complementar algunos de los puntos básicos que mi esposa nos acaba de compartir es declarar una de las verdades más poderosas que todo hombre o mujer que tenemos una cosmovisión cristiana y bíblica, pues sabemos, y es que todo aquello que es correcto o incorrecto, bueno o malo, nosotros lo basamos no en nuestras ideas, no en nuestras ideologías o pensamientos, sino en las escrituras. Es más, la Biblia para el verdadero cristiano no es un libro religioso, sino realmente la norma de vida, es la constitución de vida del cristiano y ello, por supuesto, incluye también asuntos no solo del alma o del espíritu, pero también incluso de nuestro cuerpo. Y los principios que voy a presentarles ahora
todos están extraídos directamente de las Escrituras. Como hombres o como mujeres, sabemos que también, como lo acabamos de escuchar, todo lo que hagamos es para la gloria de Dios. Y según 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, todo nuestro ser, ello incluye nuestro cuerpo, también está diseñado para la honra, y Dios glorifica, y Dios restituye, y Dios restaura. Dios incluso nos lleva a una restauración incluso en cuanto a nuestro cuerpo. Es decir, para Dios somos tan importantes que a Él le interesa no solo nuestra alma o nuestro espíritu, pero también nuestra apariencia, nuestro cuerpo como tal. Ahora, en cuanto a los extremos como tal, hay algo que quiero definir básicamente para poder explicar en unos breves minutos este asunto, y es que, por ejemplo, cuando vamos a los principios bíblicos, podemos remitirnos a lo que se llaman las normas de libertad. Es decir, las normas de libertad son aquellas áreas que establecen los límites y los privilegios en los cuales como cristianos podemos andar, de cualquier edad seamos y de cualquier género seamos varones o mujeres. En segundo lugar, hay otros extremos, y estos dos extremos son el legalismo y el otro es el libertinaje. El extremo del legalismo está basado en reglas de filosofías humanas y, por supuesto, se van mucho más allá de las normas bíblicas como tal. Y por otro lado está el libertinaje, que son ideas de concupiscencias humanas. Y el hombre, en cuanto a vanidad se refiere, o la mujer, como bien lo sabemos, el problema no solo tiene que ver con las mujeres, sino también con los varones. Tanto el hombre como la mujer, en cuanto a estos aspectos, siempre ha tendido a irse a alguno de los extremos, ya sea el legalismo o ya sea el libertinaje, y no quedarse en la libertad. Ahora, ¿cómo podemos detectar cuando estamos en libertad en lo referente a lo que tiene que ver también con la apariencia? Número uno, y yo voy a mencionarles por lo menos 6 principios. Se lo resumo con este término así: el principio o un principio. Un principio es una norma, una base, algo que determina nuestra conducta e incluso nuestras decisiones o nuestra manera en la cual nos vestimos. Uno de ellos, con base a los hombres o las mujeres, para no ir a alguno de esos extremos, ya sea el extremo del libertinaje o el extremo del legalismo, pero estar en el límite de la libertad para el Hijo de Dios, es basarnos en un principio que se llama el principio del temor a Dios. En ese orden de ideas, tanto el hombre como la mujer de cualquier edad, que son verdaderos cristianos, tienen como primer estándar en su modo de vestir el hecho de que aún con su vestimenta desean o deseamos incluso agradar y honrar a Dios. Es decir, ese es nuestro primer estándar, el principio de temor a Dios. Alguien escribió esto muy interesante, y es que cuando nos vestimos con temor a Dios, reconocemos que Dios ordenó ropa para cubrir y así no llamar la atención sobre nuestra piel desnuda. Nos cubrimos por respeto a Él, al Evangelio, a otras personas y también por respeto a aquel que nos dio la vida. Es muy interesante porque en Génesis capítulo 3 vemos cómo Adán y Eva, luego del pecado, se avergonzaron porque estaban desnudos, decidieron hacerse sus propias vestimentas con hojas de higuera. El Señor les dice, no está bien. Él mismo prepara vestimentas sacadas de pieles de animales, y de esa manera el Señor les establece una pauta, y esa pauta es la pauta del temor a Dios. Un detalle muy importante entonces es que, número uno, nosotros excederíamos el límite y pasaríamos al libertinaje, por ejemplo, si a la hora de vestirnos, como hombres o como mujeres, nuestra manera de vestir incita a lo sexual o también a la rebelión a Dios con nuestro modo de vestir. Eso es lo primero. Siempre nosotros nos basamos en el principio del temor a Dios. Lo segundo es el principio de identidad. Lo que acabamos de escuchar, quiero ahondarlo de esta manera. El principio de identidad tiene que ver con lo masculino o lo femenino. En otras palabras, nosotros los cristianos nos basamos en nuestra forma de vestir en no ir en contra de lo natural, es decir, no ir en contra de la naturaleza, del diseño, ya sea el diseño biológico, ya sea el diseño genético, ya sea el diseño anatómico, ya sea el diseño mismo que Dios le dio tanto al varón como a la mujer. Y ese diseño es asignado por Dios. Es interesante porque nadie escogió nacer
hombre o nacer mujer. Es un diseño maravilloso asignado por Dios. Pero resulta que hoy en día los cristianos también se ven en un escenario donde existen dos extremos de libertinaje primordialmente. Uno de ellos es la cultura metrosexual y otro de ellos es la cultura feminista. La cultura metrosexual lo que hace es feminizar al varón. La cultura feminista lo que hace es masculinizar a la mujer. Y es interesante que cuando usted indaga definiciones de lo metrosexual, tiene que ver con aquellos hombres que se apegan, en cuanto a vanidad se refiere, a gustos que siempre han estado asociados con la mujer. La Biblia, por su parte, en 1 Corintios 16:13 nos dice: portaos varonilmente. Esto habla de masculinidad, de hombría, de valentía, incluso también de madurez en cuanto al hombre se refiere. Pero por el otro lado está el feminismo, la cultura feminista. Nos lleva lamentablemente a otro extremo, y es el extremo de masculinizar a la mujer. Y está relacionado con asuntos que siempre han tenido que ver por diseño, por biología, por norma, por asignación divina a lo que tiene que ver con el varón. Y por ende, vemos que aunque la Biblia dice todo lo contrario, la Biblia dice, por ejemplo, que la mujer debe ser tratada como vaso más frágil. Eso no implica debilidad de ningún modo, sino feminidad, es decir, finura, delicadeza. Y en ese orden de ideas, la Biblia es tan específica que en Deuteronomio 22:5, la Biblia del Jubileo dice: no vestirá la mujer atuendo de hombre, ni el hombre vestirá vestido de mujer, porque abominación es al Señor tu Dios cualquiera que esto hace. En ese orden de ideas, cuando se viola el principio del temor a Dios, se incita a lo inmoral e incluso a la rebelión a Dios. Cuando se viola el principio de la identidad, se lleva a ir en contra del diseño original que Dios le dio tanto al varón como a la mujer. En tercer lugar está el principio del decoro. El principio del decoro tiene que ver con la ropa que, incluso esto aparece en la Escritura, en 1 Timoteo 2:9, se habla de esos principios que no solo aplican a la mujer, también aplican al varón. El principio del decoro tiene que ver con vestirse ordenada, compuesta, combinadamente, honorablemente y respetablemente. Eso es lo que traduce la palabra griega cosmios, de decoro. Y es muy interesante que nuestra manera de vestir como hombres o mujeres tiene que ver con vestirnos de manera honorable. Eso es lo que es verdaderamente centrado, lo que hablaba mi esposa hace un momento. No podemos confundir humildad con descuido, y algunos incluso confunden vanidad y piensan que una persona que desea verse compuesta, combinada, honorable, decente, digna, ya está cayendo en la vanidad. Pero realmente la Biblia sí nos permite vestirnos, tanto como hombres o como mujeres, de manera elegante, con un buen porte, acorde con nuestras capacidades, por supuesto, y de manera respetable. Eso es, de manera sobria, y que aún nuestra manera de vernos inspire respeto. Eso es lo que dice este tercer principio. El cuarto principio, y se los digo aquí rápido, yo estoy tomando mi tiempo, tengo 2 minutitos para concluir con esta respuesta, y es que el principio al que quiero acercarme es al principio del pudor. Hay 3 palabras claves ahí en el pasaje de 1 Timoteo, capítulo 3, Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 9. El primero es el principio del decoro, el segundo es el principio del pudor, y esto tiene que ver con vergüenza, recato, decencia y reverencia. De ahí viene la palabra griega aidos, de donde se transmite o se traduce la palabra pudor. Una mujer llamada Mary Cassian escribió: la decencia o pudor significa que estamos de acuerdo con nuestro Señor sobre el verdadero propósito de la vestimenta, y con humildad dejamos a un lado nuestros propios intereses para vestirnos de una manera que exalte a Jesús. Es decir, el cristianismo es tan extraordinario, el bíblico, el apostólico, es tan extraordinario que sabe y entiende que Dios tiene todo que ver en nuestra vida, incluso en nuestra manera no solo de vivir y de pensar y de actuar y de proceder o interna, sino también en nuestra manera externa, aún en nuestra manera de vestir. El quinto principio es el principio de la modestia, y este es el penúltimo que quiero mencionar. El principio de la modestia
estos, de alguna manera, estos principios establecen los límites de la libertad en la cual nosotros podemos, por ejemplo, vestirnos sin caer en el legalismo o sin caer en el libertinaje y violar los principios bíblicos. El principio de la modestia, ahí está la palabra también, viene de la palabra griega soprosune. Y esa palabra soprosune es una palabra que significa moderación, equilibrio, autocontrol. Incluso en el diccionario Strong, esta palabra se define como la cualidad, y esto me impactó mucho, que respeta la línea delimitada por el Señor. En otras palabras, vestirse con modestia significa primero que no desafiamos a Dios, que elegimos ropa que sea decente a sus ojos, no ropa provocativa, seductora o que honra la desnudez, sino todo lo contrario, un tipo de ropa que es digna de hijos de Dios, que entienden que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que no provocan, que no producen o seducen a lo sensual y mucho menos que dejan ver el cuerpo desnudo. Estos son los parámetros de la libertad para vestirse adecuadamente. Y finalmente, el último principio que quiero compartir, aunado a los que ya mencionó mi esposa, que es el principio número 6, es el principio de la humildad. El principio de la humildad es un principio que nos da libertad para vernos de manera excelente, de manera honorable, de manera respetable, seamos varones o mujeres de cualquier edad, y es que no nos vestimos para la ostentación. El verdadero cristiano no se viste bien solo para la pompa o para el alarde. Cada uno, según su capacidad, sin caer en la vanidad de pretender, por ejemplo, vestirse más allá de lo que está en capacidad de pagar o de sostener. Pero aun cuando posee, aun cuando tenga abundante capacidad, no se llega al extremo de comprar ropa solo para ostentar o para seguir el consumismo, las marcas, las modas, etcétera, sino para ser embajadores dignos de Cristo en la tierra. Así que estos son 6 principios claves que dejo para que nosotros no caigamos en el extremo del libertinaje o en el legalismo, sino permanecer en los límites de la libertad que Dios nos da para no caer en vanidad, ni mucho menos en extremos nocivos, seamos varones o mujeres, que atenten tanto contra la moral como contra la identidad, como también contra nuestros principios éticos, morales y bíblicos como hijos de Dios. Eso es básicamente, y bueno, aquí pasamos el micrófono a ustedes. Excelente, excelente, pastor, y también hermana Ángela. Qué bendición. Yo creo que este programa lo vamos a tener que volver a mirar, vamos a tener que volver a ver para tomar ciertos apuntes, porque yo creo que este tema en particular es un tema que, como decía en un principio, necesitamos hablar, pastores, porque yo también he visto que esto se ha filtrado, o sea, que esos límites de los que usted hablaba, está justo en la iglesia, ¿no? Porque alguna vez escuchaba decir que la palabra de Dios escrita es para nosotros. Obviamente el Señor nos mandó a dar una comisión, pero en sí todo esto que está escrito en este libro es para la iglesia, es para nosotros que conocemos a Dios. Entonces, qué bueno poder llevar este mensaje a cada congregación, a nuestros jóvenes, a nuestras damas, a todos nuestros hermanos, y no caer en el error del extremo, ¿cierto? Del legalismo, pero también de dejarnos llevar por todo lo que la vanidad contiene. La palabra de Dios dice, y yo en alguna vez me preguntaba el por qué, por lo menos Salomón, o como él mismo se llama, el predicador en el libro de Eclesiastés, él dice una frase que todos conocemos y es vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y al leer todo el libro de Eclesiastés nos damos cuenta que para Salomón cada cosa, cada detalle caía en la vanidad, ¿no? Caía en lo que es el hombre, en sus pensamientos, en dejarse llevar por sus emociones, por sus propias opiniones, y de pronto no sujetarse a lo que es la voluntad de Dios. Entonces, perfecto, pastor, yo creo que aquí no hay nada que añadir. Está de verdad muy excelente esta enseñanza. Entonces yo creo que vamos a ir directamente a nuestra segunda pregunta porque el tiempo se nos va, y queremos preguntar, esta también tiene como un picantico la pregunta.
un hombre o una mujer que se identifique con diferente género al que ha nacido puede ser libre y cómo podría hacerlo? Muy bien. Ante esta excelente pregunta, ok. Ante esta excelente pregunta, vamos a escuchar entonces la primera parte. Mi esposa nos va a compartir algo muy, muy clave, muy interesante, y estaré también dando unos apuntes finales a esta importantísima pregunta. Amén. Eh, bueno, a la pregunta que se nos han formulado, yo creo y estoy segura que en Cristo todo es posible. Y yo sé que no fue en vano la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, sino que Él murió para hacernos libres, para liberarnos de ataduras, de pecados. Y estoy segura que ningún pecado que pueda tener el hombre, ningún pecado es irremediable para Dios. Él todo lo puede hacer, pero también necesitamos nosotros poner algo de nuestra parte para que Dios pueda obrar mediante su Espíritu Santo. Así que respondiendo a esta pregunta, claro que sí, podemos ser libres, no solamente de este pecado en sí, del que estamos tratando, sino de cualquier pecado que usted pueda tener en su vida, cualquier pecado oculto, cualquier pecado que lo conozcan también los hombres, lo que sea, nosotros podemos ser libres en Cristo Jesús. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No hay nada imposible si Dios nos da la fuerza, si Dios nos ayuda para poder desatarnos, para poder desligarnos, para poder salir de esa esclavitud que muchas veces estamos o están muchas personas inmersas en esa esclavitud del pecado. Entonces, refiriéndose a este pecado en cuestión, un hombre, una mujer que se sienta atraído, una mujer hacia otra mujer o un hombre que sienta atracción por otro hombre, claro que sí puede ser libre. Pero yo he traído con ayuda de Dios algunas pautas o algunas directrices que debe seguir todo aquel que quiera ser libre de un pecado, X o Y pecado. Y la primera, y es algo muy contundente, y es querer ser libre. Parece algo sencillo, pero el querer ser libre es un factor determinante para que logremos esa libertad. ¿Por qué? Porque muchas veces no se quiere ser libre. Estamos contentos, a gusto con el pecado, sabiendo que va en deshonra contra Dios. Entonces, querer ser libre es un factor determinante en decirle a Dios, Señor, yo quiero salir de este pecado, yo quiero ser libre, no quiero seguir con esta atadura en mi vida que sé que te está ofendiendo a ti, que sé que me está haciendo daño a mí. Yo sé que hay muchas personas que nos escuchan, muchas personas en las iglesias, hijos de Dios, que se sienten atados a un pecado, pero que no se sienten a gusto en ese pecado. Que cada vez que piensan o cometen dicho pecado, se sienten sucios, se sienten deshonrando a Dios, y eso está bien, que tú te sientas mal por el pecado. Entonces, el primer paso es querer ser libre. No estar a gusto, amañado con ese pecado, sino querer soltarlo. Y yo sé que con ayuda de Dios se puede hacerlo. Lo segundo es la identificación de tu pecado. Si tú eres alguien que está cayendo en este pecado en cuestión de sentir atracción por alguien de su mismo sexo, lo segundo que tiene que hacer es reconocer el pecado. Saber que se está ofendiendo a Dios, saber que mis pensamientos, que mis acciones, que X actitud que yo estoy haciendo le está ofendiendo a Dios, que estoy pisoteando la sangre de Cristo, que estamos yendo en contra de su palabra. Y para esto, para la identificación de nuestro pecado, entonces debemos reconocer que estamos mal, que estamos errados, que estamos procediendo de una manera que Dios no le agrada. Y lo segundo es la confesión de ese pecado. En la palabra de Dios nos insta a que nosotros confesemos nuestros pecados a Dios, que le digamos al Señor en todo lo que nosotros estamos fallando para que Él tenga misericordia. Entonces es importante identificar el pecado,
reconocer ese pecado y confesar ese pecado con nuestros labios, confesarle a Dios de rodillas. Yo sé que a un corazón contrito y humillado, Dios no lo despreciará. Entonces, qué importante es estos puntos. Siguiente punto, siguiente pauta, es creer que sí se puede ser libre. De nada me sirve reconocer mi pecado, confesar mi pecado, pero dentro de mi corazón no creo que algún día seré libre. Y muchas veces nos pasa eso en cualquier error, cualquier pecado que tenga el ser humano, un hijo de Dios. Muchas veces se dice, nunca seré libre. Nunca voy a ser libre de esta atadura, de este pecado oculto, de X o Y cosa que estoy haciendo y que le ofende a Dios. Pero esto es algo muy importante, es creer que sí se puede ser libre. Porque en alguna ocasión escuché algo que dijo alguien y es que tienen una concepción errada acerca de esto. Y esta persona decía, es que el que es homosexual o es gay o es lesbiana, nace, no se hace. Entonces, si alguien tiene esa concepción, déjeme decirle que está en mal camino hacia su liberación. O sea, no está en un buen paso porque tiene un pensamiento errado. Piensa que no puede ser libre porque simplemente nació así. Pero nosotros debemos estar seguros y conscientes y debemos tener en nuestro corazón la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice y nos da a conocer un diseño original, un diseño ideal, hombre y mujer establecido. Esto no es nuevo para nosotros. Yo sé que estamos hablando entre hijos de Dios, entre personas que son temerosas de Dios, personas que quieren agradar a Dios. Por ende, si nosotros queremos ser libres, si alguien quiere ser libre de esta atadura que siente que le está atando desde hace mucho tiempo, entonces debe creer que sí se puede ser libre. Que Dios no nos diseñó de una manera errada. Dios nos hizo perfectos, hombre y mujer. Así nos creó para la gloria de Dios. Siguiente pauta es que no debemos proveer para el pecado, darle pie al pecado, darle rienda suelta al pecado. ¿A qué me refiero? Si alguien sabe que tiene una atadura, que tiene una debilidad, entonces vamos a hacer todo lo posible para que nuestros ojos no vean, para que nuestros oídos no escuchen, nuestros pies no vayan encaminados hacia donde nos va a llevar hacia ese mismo pecado para que caigamos. Esta es la idea de Satanás, mandarnos dardos por todo lado, obstáculos, poner la tentación para que nosotros caigamos. Pero si alguien quiere ser libre del pecado, no debe proveer para el pecado. Dice la palabra de Dios que no debemos proveer para los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Si usted sabe que alguna amistad le está haciendo daño, entonces aléjese de ese tipo de amistades. Si algún contenido auditivo, visual que usted está viendo le está haciendo daño y alimenta más esos pensamientos, esas ideas, esas ideologías, entonces aléjese de ese tipo de contenidos. Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No obedezcamos al pecado, más bien obedezcamos al Espíritu, lo que dice el Espíritu Santo, no lo que nos dicta nuestra propia carne. Entonces, esa es una pauta muy importante del que quiere ser libre. ¿Cómo es posible? Entonces, aléjese de todo lo que lo lleve a cometer ese pecado en su vida, de todo lo que lo lleve a tener malos pensamientos, a tener malas actitudes en este pecado en cuestión. Siguiente pauta es identificar el origen o puerta abierta al pecado. Todo pecado proviene de una puerta abierta, una puerta que se abre para que el enemigo gane terreno en nuestras vidas. Entonces, si queremos ser libres de un pecado, debemos identificar qué fue que hicimos nosotros que atrajo ese pecado en nuestras vidas. Yo sé que ningún pecado también viene de la noche a la mañana, sino que se va escabullendo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro día a día.
Y es así como se persevera en el pecado. Pero si nosotros podemos identificar esa puerta abierta, será mucho más fácil que nosotros podamos ser libres de esa atadura. Si yo sé que X día yo abrí una puerta a Satanás, así sea pequeñita, y Satanás entró por ahí, entonces yo sé que este pecado vino a raíz de esa puerta que yo mismo le permití al enemigo. Debo identificar esa puerta, debo identificar ese origen y hacer algo para que ese pecado no persevere más en mi vida. Y último punto para darle paso a mi esposo es iniciar un proceso de liberación del pecado. Entonces, este proceso de liberación no me refiero a una liberación de una hora, una oración de liberación, una liberación de un día. No me refiero a este tipo de liberación. La liberación siempre es progresiva. La liberación, como puede hacerse en un periodo de tiempo corto o como puede tardar meses o años. Todo depende de que nosotros también dispongamos nuestra vida para poder ser libres y para poder soltarnos de estas ataduras. Así que yo he dado estos principios básicos para ser libre de un pecado, de X pecado. Y yo sé que mi esposo tiene otra parte y yo quiero que él también ahonde acerca de esto. Ok, bueno, como acabamos de escuchar, creo que ante esta interesante y a la vez muy, muy diciente, muy profunda, muy sentida pregunta de si un hombre o una mujer que se identifique con diferente género al que ha nacido puede ser libre y cómo podría serlo, también me uno a la expresión que decía mi esposa, y nosotros estamos hablando desde la cosmovisión bíblica, desde la cosmovisión cristiana. En ese sentido, creemos definitivamente que sí se puede. Podríamos decir que con Cristo sí se puede. Claro que se puede. En realidad, todo dilema humano, toda crisis humana, toda problemática humana, todo asunto relacionado al pecado humano, definitivamente puede ser resuelto cuando lo traemos con humildad y reconocimiento a los pies de Cristo. Acabamos de escuchar unas pautas sumamente claves. Realmente usted puede anotarlas como principios para entrar, si alguno está luchando y realmente comienza a convenir con humildad al Señor y con reconocimiento. Y recuerden que cuando hablamos del Señor hablamos del Hacedor. Él nos hizo y Él nos diseñó, nos asignó un código genético, una anatomía, nos diseñó de una manera específica, de una manera extraordinaria, con un propósito muy, muy bien definido. Él es nuestro hacedor, pero también Él es nuestro redentor. No solo es nuestro hacedor, pero también es nuestro redentor. Como nuestro hacedor, Él nos dio las pautas, Él nos dio el diseño, pero como nuestro redentor, Él también tiene el poder para volvernos al diseño original cuando nos hemos desviado. De ahí viene la palabra pecado, es salirse, es desviarse de alguna u otra manera. Ahora, mi esposa nos ha mencionado pautas muy claves y yo quiero apuntarle a unas pautas finales en cuanto a esto. Querer ser libre es fundamental. Identificar el pecado es crucial. Confesar el pecado es necesario. Creer que sí es posible ser libre del pecado, como lo acabamos de escuchar, es obviamente necesario. No proveer para el pecado es definitivamente fundamental. Iniciar un proceso de liberación es algo que definitivamente se requiere. Identificar el origen o la puerta abierta por la cual entró ese pecado, porque realmente el pecado y las heridas del alma generalmente son las puertas abiertas a cualquier tipo de desviación moral, espiritual, ideológica, etcétera. Ahora, nosotros desde el punto de vista del cristianismo, a diferencia de las diferentes filosofías, nosotros presentamos una visión clara de las cosas. Por ejemplo, el epicureísmo presenta, en palabras sencillas, el hecho de darle la rienda suelta a las pasiones humanas. Es decir, el epicureísmo es darle rienda suelta a tus deseos. El estoicismo es todo lo contrario, es reprime esos deseos, ten la capacidad de reprimirlos por tu propia fuerza de voluntad. Pero en cambio, el cristianismo es someter nuestra concupiscencia, nuestros bajos deseos a Cristo Jesús. Y allí radica de manera rotunda la diferencia
No estamos en el extremo del epicureísmo ni en el extremo del estoicismo, sino en el centro del cristianismo, donde, como diría Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es propia fuerza de voluntad. Por esa razón, algunos que batallan con estos problemas no han podido vencer, porque lo hacen basados en su propia fuerza de voluntad. Ahora, hay otras dos visiones más que quiero comparar para luego dejarles 5 cositas claves que les pueden ayudar. Una de ellas es el humanismo. El humanismo, cuando una persona se basa en el concepto ideológico del humanismo, en el humanismo, como lo diría Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. En el humanismo, el hombre es el que decide qué es lo bueno y qué es lo malo. En el evolucionismo, debido a que se considera que el hombre es un animal más evolucionado o la mujer es un animal más evolucionado, por ende también se dan rienda suelta a las pasiones animales. En el humanismo, el hombre es el que define lo bueno y lo malo, y esto ha llevado a una confusión moral. La Biblia dice que finalmente el hombre que se aleja de los códigos del diseñador y del hacedor y del redentor, que es Cristo Jesús, terminan llamándole a lo bueno malo, a lo malo bueno, a la luz tinieblas, a las tinieblas luz, a lo amargo dulce y a lo dulce amargo. Es decir, entran en una confusión moral, espiritual, ideológica, de identidad, una crisis en todas las esferas de la vida. Ahora, en cambio, el cristianismo es someter, oigan bien, someternos a los principios bíblicos o a los principios de Dios en cuanto a nuestra identidad, en cuanto a quiénes somos realmente nosotros en Dios, por Dios y para Dios. Ahora, en ese orden de ideas, aparte de las cosas tan relevantes que mi esposa nos acaba de compartir, yo le daría 5 consejos prácticos. Todos aquellos que están luchando con estos asuntos. Cuando digo luchando, como bien lo acabamos de escuchar, es aquellas personas que reconocen primero que no está bien, que no disfrutan de eso, no están bien delante del Señor, que es algo muy diferente a una persona que dice, me siento bien, ok, Dios te ha dado libertad de decisión, pero también tú y yo somos llamados a rendirle cuentas al diseñador, al creador, que es nuestro Dios. Pero un detalle muy importante es volver, el primer consejo es volver a las bases bíblicas de nuestro diseño. Una de las primeras cosas que impide que alguien sea verdaderamente libre, la Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La Biblia dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y para poder ser verdaderamente libres, necesitamos volver a las bases bíblicas de nuestro diseño. Estamos viviendo en una época donde hay un revoltijo de ismos, de ideologías, provenientes de las antiguas filosofías griegas, ya sean epicúreas, estoicistas, etcétera, a través del humanismo, del evolucionismo y de todo tipo de ismo, que ha llevado al hombre a una desviación al punto que aún cristianos batallan con esto porque no están yendo a las bases bíblicas de su diseño, sino que están yendo a los comentarios, a los influencers, a las ideas del mundo posmoderno y del mundo moderno, al punto que han sido confundidos. Primer consejo, vuelve a las bases bíblicas de tu diseño. Génesis dice claramente, varón y hembra los creó. Génesis dice que cada uno tenía un rol, un diseño, una función específica para complementarse. Somos diferentes, somos distintos, tenemos un mismo hacedor, pero somos diferentes, con asignaciones incluso genéticas diferentes, con el propósito de complementarnos, En segundo lugar, el segundo consejo es busca ayuda espiritual y profesional con visión bíblica. Si tú de verdad estás luchando y quieres ser ayudado, el segundo consejo es ese. He tenido la oportunidad de conversar con algunos adolescentes, con algunas personas que abiertamente, es decir, no por imposición, no porque nadie lo presionó psicológicamente, no, sino porque realmente le nació en su corazón buscar ayuda espiritual y profesional con una visión bíblica de las cosas. Y el texto clave es Santiago 5:16. En el texto clave aparece esta frase, dice, confesaos. Mi esposa nos hablaba de primero confesarle el pecado a Dios. Obvio, Él es el que te puede juzgar, Él es el que te puede ayudar, Él es el que te puede perdonar. Pero hay otro nivel de avance en Santiago 5:16 y es
confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Todos aquellos que tienen ataduras con la pornografía, con las aberraciones que han entrado muchas veces por esa puerta de la pornografía, aberraciones antinatura que comenzaron a través de la puerta de la pornografía o a través de un abuso, a través de cualquier circunstancia que ató a una persona, que desvió, que llevó a una persona a las penumbras morales. Esa persona necesita buscar ayuda espiritual y profesional con una visión bíblica y confesar, pero note lo que dice el texto sacro. El texto dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y luego dice, y orad unos por otros para que seáis sanados. Por eso mi esposa nos hablaba de iniciar un proceso de liberación. No es una oración de un minuto, no es solo pasar a un altar y en un instante, no, es un proceso de liberación. Por eso la palabra clave es proceso. Dios puede liberarte en un suceso, pero generalmente Él usa de procesos para liberarnos. Tercer paso. El siguiente paso que te recomiendo si eres un adolescente, un joven, una persona que batallas con esto y sinceramente quieres ser ayudado, da los pasos de fe necesarios para la salvación de tu alma. ¿Cuáles son esos pasos? Hechos 2:38 los identifica muy bien. Necesitas una metanoia, arrepentimiento, es un cambio de mente. Para poder tener un verdadero arrepentimiento, tu mentalidad, tus ideas, tu visión, tus pensamientos deben alinearse al diseño original, a la palabra de Dios. Cambio de mente, eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es botar 4 lágrimas. Arrepentimiento es un cambio de mente, de vida y de propósito. Número 2, bautismo en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Es un proceso de restitución de tu espíritu y de tu alma. Y número 3, llenura del Espíritu Santo de Dios. Tuve la experiencia magnífica de ver a una adolescente que batallaba con estas tendencias contra natura en su vida, y el día que recibió el Espíritu Santo en algún campamento después del evento se me acerca y me dice, hoy que recibo el Espíritu Santo de Dios, por primera vez en mi vida tengo una manera de ver lo que vivía y lo que hacía de una manera totalmente diferente. Solo el poder del Espíritu Santo, porque hay un poder superior a las ideologías y es el poder del Espíritu Santo de Dios. Número 4, proseguir en los pasos necesarios para la sanidad del alma. La oración, el ayuno, el estudio bíblico, el congregarte, el abordar temas sin temor a la luz de la Biblia, te van a ayudar a sanar tu alma. La palabra de Dios tiene poder para sanar gente que fue abusada en el pasado, tratada de diferentes maneras, necesita ser sometida. Y número 5 y último, busca conectarte con tu propósito eterno, con tu llamado general, con tu llamado específico, con tu llamado especial. ¿A qué me refiero con esto? Propósito eterno es vuelve al diseño original. La Biblia nos muestra en el código moral por excelencia, los 10 mandamientos, el 5.º mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Todos provenimos de un varón y de una mujer, de un padre y de una madre. Allí está el diseño original. Y volver al propósito eterno es que tú naciste, seas varón o mujer, con un propósito especial y es honrar a tu hacedor, a tu creador, con el rol, con la función, con la asignación que Dios te dio. No, a ninguno de nosotros nos preguntaron si queríamos nacer varón o mujer. Simplemente Dios nos dio una asignación porque trasciende a nuestra existencia aquí en la tierra. Es un propósito eterno. Número 2, busca tu llamado general. Tu llamado general es ser salvo. Y la Biblia claramente estipula quiénes serán salvos y quiénes no. Y entre los que no serán salvos, según la Biblia, hay personas que tienen este tipo de problemas. No solo hay muchos tipos de problemas morales que los llevan a la perdición. Y el plan de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Número 3, conéctate con tu diseño y propósito específico, tu vocación, tu función. ¿Para qué estás aquí en la tierra? No estás aquí para vivir confundido, estás aquí para cumplir una asignación específica en la tierra. Y en último lugar, tu asignación, tu diseño, tu propósito especial. ¿Qué es eso? Es cumplir tu misión de vida de ayudar y salvar a otros. Hay otros que necesitan ser liberados a través de tu testimonio. Hay otros que necesitan ser ayudados a través de tu experiencia. Tú no estás viviendo eso para vivir y frustrarte en ese escenario, sino para ser más que un vencedor al volver a los diseños originales y poder ayudar a otros con mayor eficacia que ninguno otro. Dios te quiere llevar al propósito original. Ese es nuestro consejo
en este día en el nombre de Jesucristo. Wow, excelente. De verdad, muchas gracias, Pastor Jairo Araujo y su linda esposa, hermana Ángela, porque yo creo que hemos sido muy puntuales con la respuesta a esta pregunta y bueno, ya a las dos preguntas que se hicieron en esta tarde. Bueno, quiero comentarles que tenemos aproximadamente unos 100 dispositivos conectados. Entonces, quiero agradecer a todas esas personas que se quedaron durante toda esta hora escuchando esta enseñanza. De verdad, Pastor y hermana Ángela, tenemos un alcance porque yo creo que la necesidad acerca de abordar estos temas que usted decía o estos tópicos de los que usted hablaba se han vuelto muy relevantes en este tiempo donde, repito sus palabras, se han levantado tantos ismos, tantas ideologías, tantos pensamientos humanos que no tienen absolutamente nada que ver con la palabra de Dios. Entonces, yo sí creo muy importante el poder llevar este mensaje a cada una de las personas que lo necesitan. Hay algo de lo que la hermana Ángela decía y se me quedó, y fue el que hay digamos, es el tiempo de reconocer que hay un error, ¿cierto? Y yo creo que Dios nos está dando justo estas enseñanzas para darnos cuenta de eso, de que necesitamos reconocer de que está pasando en nuestra iglesia, que no está pasando solamente en el mundo, que no está pasando afuera, que está fuera de nuestro alcance o de nuestra vida personal o familiar, está pasando, es real. Está sucediendo en nuestras congregaciones, hay muchos jóvenes que están viviendo estas situaciones, muchas personas que yo no sé durante cuántos tantos años han luchado con esto y bueno, hoy estamos aquí para decirles que no, esta enseñanza o esto que hoy vinimos a traerle no es para juzgar absolutamente a nadie ni para señalar absolutamente a nadie, sino para poderles decir, mire, la Biblia tiene respuesta para eso. Y el Espíritu Santo, como decía la hermana Angélica en uno de sus comentarios, es el que nos guía. Nosotros cambiamos, nosotros mejoramos, nosotros crecemos, es conforme a la relación que tenemos con Dios. Entonces, de verdad, mucho, mucho que agradecer, de verdad, Pastor Jairo Araujo, hermana Ángela, porque se han dejado usar del Señor en esta tarde y seguramente todas las personas que están allí hay comentarios de verdad muy positivos, muy buenos sobre esta enseñanza. Quiero también disculpar a la hermana Diana que nos estaba acompañando. Ella tuvo que salir por alguna situación de compromiso que ya tenía. Entonces, pues ella no está aquí, pero pues pide disculpas y bueno, se despide de ustedes con mucho cariño y mucho agradecimiento. Y bueno, yo quisiera, Pastor y hermana Ángela, que aprovecháramos esta oportunidad, ya que se ha hablado de este tema. Qué bueno poder orar. Como decía la hermana Ángela, pues no es de una sola oración y eso lo tenemos muy claro, pero si hay alguien allí escuchándonos, si hay alguien allí que tal vez viva esta situación, sea propia o cercana, poder orar para ellos, poder decirles que hay una esperanza, que aunque se ha distorsionado muchas cosas en el mundo, la palabra de Dios sigue siendo igual y el amor de Dios no cambia y que bueno, que podemos orar para ellos y que podemos brindarles como esta palabra de luz y de esperanza a la situación que puedan estar viviendo. Entonces quiero pedirle el favor, Pastor Jairo, hermana Ángela, no sé cuál de los dos puedan dirigir esta oración en esta tarde. Amén, amén. Y me uno en el nombre de Jesús a ese deseo, a ese anhelo, a esa petición, mi querida hermana Mónica. Antes de concluir, también agradecerle a Dios una vez más, a todos los que están conectados, tanto en vivo como los que estarán conectados en diferido. Que Dios les bendiga y que se cumpla Deuteronomio 1:11 en ustedes. Sean 1000 veces más de lo que ahora son. Mi hermana Angélica Blandón y a todos los que hacen parte, hermana Mónica, nuestra hermana Diana que tuvo que salir, todos los que están allí haciendo parte también de esta gran visión. Para nosotros es un honor, un privilegio y una necesidad, dijo Pablo, ay de mí si no predico el evangelio. Es nuestra necesidad fundamental compartir la verdad de Dios referente a todo tema. Y si Dios habla eso en la Biblia o cualquier tema que se hable, es necesario hablarlo, como dice la Biblia, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y vamos a orar. Siento la necesidad de que oremos porque allí al otro lado, probablemente
detrás de las cortinas, es decir, gente que muchas veces ni siquiera comenta, pero que están allí, algunos padres batallando con hijos, con adolescentes o con personas de cualquier edad que han sido llevados y arrastrados, no solo por las ideas, sino por su propia concupiscencia, por sus propias inclinaciones. Aquellos hombres, aquellos jóvenes, aquellas personas que están batallando, personas de todas las edades, incluso casados. Hemos oído de personas casadas que están batallando con este tipo de problemáticas. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo y declaramos que primeramente Dios tiene poder para sanar. Él es el único que, según su definición, Él es el gran yo soy, el que es, el que era y el que ha de ser, el único que puede ir a nuestro pasado y sanar nuestro pasado. Nadie puede ir a nuestro pasado, solo Él. Algunos hablan de la máquina del tiempo, pero sabemos que el tiempo está controlado directamente por el Señor. Vamos a orar en el nombre poderoso de Jesucristo en este día. Señor amado, estamos invocando tu santo nombre, creyendo, oh Dios, que tú eres el hacedor, el que nunca falla, el que nunca se equivoca, el que todo lo hace, lo que hace, lo hace perfecto y lo hace con un propósito específico. Reconocemos, Señor, que todos de una u otra manera, en una u otra área, nos hemos alejado de tu diseño, de tu propósito original para nosotros en algún momento de nuestras vidas. Pero hoy reconocemos también que hay esperanza en ti, Señor. Tu palabra dice que hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Por esta razón, Dios amado, estamos presentando, uniendo nuestra fe a la fe de todos los que hacen parte de esta gran visión, Señor, de este proyecto maravilloso en el cual hoy nos concedes el honor, la dicha, el privilegio de poder traer la luz, la revelación de tu palabra y compartir y hablar de una manera práctica, de una manera, Señor, clara en cuanto a temas tan relevantes y necesarios como este. Estamos pidiendo, mi Dios amado, que tu bendición sobreabundante repose en cada varón y en cada mujer, que podamos, Señor Jesús, ser verdaderamente libres, libres, Señor, de la vanidad, libres, Señor Jesús, de la desviación, libres de la iniquidad, libres de la maldad, libres del pecado, libres, Señor, de nuestra propia concupiscencia, libres, Señor, de toda seducción externa e influencia del mal, Señor amado. Hoy estamos depositando nuestra esperanza en ti. Oro por los padres y madres, por los pastores y líderes que están tratando casos como estos. Dales gracia, unción, revelación, discernimiento y sobre todo por aquellas personas que han abierto su corazón, Señor, que a solas, que en su intimidad, Dios mío, en el momento y en el lugar donde solo tú y ellos están, mi Dios, te pido, Rey de Reyes y Señor de Señores, que tú los envuelvas en tu manto de gracia, en tu manto de amor, en tu manto de misericordia, y traigas, Señor, y nos conectes una vez más con el propósito eterno, con el diseño específico, con el diseño general, con el diseño especial para el cual tú nos has dado la vida. Hoy te honramos, Padre mío, y te adoramos y creemos fiel y firmemente, Señor, que así como en el pasado, Señor Jesús, tú has libertado y has sanado y has restituido y has restaurado, hoy lo sigues haciendo, Señor, porque nada hay difícil para ti, porque nada hay imposible para ti. Hoy rendimos, Señor, nuestra vida y oramos para que tú, oh Dios, sueltes libertad para los cautivos, traigas liberación, un cambio de mente. Todo pensamiento contrario se ha llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y de antemano bendecimos también proyectos como este. Gracias, mi Dios amado, por este espacio maravilloso en el cual hemos podido estar hoy conectados para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. En el nombre poderoso de Jesús, hombres y mujeres conectados a tu diseño original. No solo al diseño genético, no solo al diseño biológico, sino al diseño eterno que es para tu honra y para tu gloria. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y gracias. Amén, amén, amén. Que Dios les bendiga ricamente.